En el principio, dice esta escritura, comienza hablando de la creación del mundo. El Señor creó todo lo que nosotros vemos y aún lo que no podemos ver. Él lo creó y su palabra está registrado y nos habla también de esa creación del hombre. Quiero hablarte hoy de un pecado en específico. La Biblia nos presenta a nosotros, nos dice lo que es el pecado y cuáles son las consecuencias de ese pecado y cuál es el trato que Dios da a ese pecado. Y de estas cosas es que quiero hablarte en este tiempo que vamos a compartir. Así que te repito, estás en toda tu libertad porque el mismo Dios te la ha otorgado a través del libre albedrío de creerla o no. Pero la invitación es a que tengas una relación con Dios, a que tengas una relación con su palabra. Está escrito, Génesis 1:27, lo dice que el Señor creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Pero a lo largo de todo el recorrido de la humanidad, entró la corrupción al hombre, entró esta, vamos a decir, la maldad en el corazón del hombre y no la detuvo, sino que empezó a desarrollarla y lamentablemente, ya en el capítulo 6 de Génesis nos encontramos al Señor arrepentido de haber creado la humanidad. Es doloroso, pero la maldad había corrompido tanto la humanidad que el Señor dijo, bueno, hasta aquí. Sin embargo, hubo un hombre llamado Noé que encontró gracia ante los ojos del Señor y este hombre, junto con su familia, fueron salvados de aquel diluvio donde la tierra y la humanidad fue exterminada de la tierra. Posteriormente la tierra es repoblada y la maldad seguía allí. Lamentablemente la maldad seguía allí instalada en el corazón del hombre y nos encontramos nuevamente otra destrucción, pero ahora son dos ciudades. Estas ciudades son Sodoma y Gomorra. Allí en Génesis 19 tú puedes leer esta historia. Estas dos ciudades son destruidas por un pecado específico, que es la sodomía. La sodomía es la relación carnal entre varones, lo puedes leer en cualquier diccionario, en cualquier enciclopedia, es el pecado de la homosexualidad. Y son destruidas estas naciones, estas ciudades, pero este pecado sigue en el transcurso de la historia y te lo presento desde el Génesis. ¿Por qué? Para que veas que no es algo actual, no es algo nuevo, es algo que viene estando en el corazón del hombre desde hace mucho tiempo y que es una perversidad, que es lo primero que debes entender, que es una perversidad del diseño divino. El Señor creó hombre y mujer, por eso empiezo con la creación. Creó hombre y mujer y esta tendencia es una perversión del diseño divino. La misma Biblia me habla de un personaje que es importante porque hay preguntas en ti donde dices, ¿por qué entonces yo siento esto? ¿Por qué yo creo que yo nací así? Y todas estas preguntas, todas estas respuestas están aquí contenidas en la palabra de Dios. Tú simplemente, y por eso recalco tanto que tienes que relacionarte con ella para que entiendas algo. No vengo a condenarte, no vengo a discriminarte, vengo a mostrarte una verdad que está escrita en la palabra de Dios, que estás en toda tu libertad de creer, pero que te invito a que la creas, te invito a que la estudies, te invito a que entiendas el por qué te encuentras en esa situación en este momento, tú que estás viendo y estás diciendo, pues yo vivo en esa condición y es que me van a matar, es que Dios va a acabar con mi vida. En el Antiguo Testamento, el Señor llama a un pueblo y le entrega un conjunto de leyes. Este conjunto de leyes podemos apreciarlo en los primeros libros de la Biblia, específicamente en Levítico. En ella hay una ley que dice que aquel hombre que se juntare con varón como con mujer ha cometido abominación y debe ser muerto. Ambos deben morir y la sangre será sobre su cabeza.
Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cambió Dios? Porque vemos muchos homosexuales en este tiempo. No, Él ofreció un nuevo trato para el pecado. Ese nuevo trato para el pecado podemos visualizarlo en la palabra de Dios en Romanos 6:23. La palabra es específica. El pecado siempre va a traer muerte a nuestra vida. Y dice que la paga del pecado es la muerte. Allí. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablarte en esta oportunidad. Cómo poder ser libre de este pecado. Cómo poder ser salvo. Y tú te preguntarás, ¿de qué voy a ser libre? ¿De qué voy a ser salvo? Pues eso ya lo vamos a ver. La Biblia nos enseña que somos la corona de la creación. Somos una obra de arte de nuestro Creador. Esta misma palabra de Dios nos enseña que tenemos un enemigo, un ser perverso que también fue creado, pero se halló maldad en él y fue desechado del lugar de Dios, de ese lugar donde él exhibía la adoración hacia nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Nosotros somos además como una casa con muchas habitaciones. Y cada una de esas habitaciones merece un especial cuidado. Esta obra de arte que somos nosotros, el enemigo la ha pretendido y lo ha logrado en muchas personas, pervertirla, deteriorarla, opacar su imagen. Y es lo que no queremos que suceda. Y es lo que venimos a traer, luz, la luz de la palabra de Dios, para que puedas saber dónde buscar esa luz para disipar, para echar fuera de tu vida las tinieblas. La homosexualidad en la vida de una persona representa eso, representa tinieblas, representa que la obra de arte ha sido empañada, representa además que si estamos siendo iluminados, si estamos iluminando nosotros con nuestra manera de vivir, como ese vitral que tiene muchos colores, pero sin embargo sigue siendo transparente, podríamos nosotros entonces decir que esta vida necesita ser tocada. Y el único que tiene el toque para liberarnos, para sacarnos de la cárcel, decía anteriormente que había que tener libertad, teníamos que ser libertad, que te iba a hablar de lo que Dios quiere, de qué manera Dios quiere libertarte del pecado. Porque podrás decir, pero yo soy una persona libre, voy a donde yo quiero, estoy donde yo quiero, trabajo en lo que yo quiero, de hecho me siento bien en esta condición en la que me encuentro. Pero el pecado es una esclavitud. Tienes que entender que el pecado es una esclavitud y que solo Jesucristo puede liberarnos a nosotros de esa esclavitud del pecado. Él tiene las llaves para liberarnos de esa esclavitud del pecado. Quiero contarte la historia de alguien a quien quiero mucho y a través de esta historia quiero que veas, quizás puede ser igual a la tuya, porque muchos han llegado a esta condición por una violación, por un espíritu de rechazo que se ha instalado en su vida o por diversas situaciones que lo arrastraron hacia allí. Por eso quiero hablarte de esta persona. Ella es una joven que nació en el seno de una familia que ya tenía otras hijas y su padre, como la gran mayoría de los hombres, estaba aspirando por tener un hijo varón. Este hijo varón no llegó. El ecograma reveló que era una hembra la que venía nuevamente. Él sintió alguna decepción y fingió haber aceptado el recibir esta nueva niña. Pero el trato que le dio después de su nacimiento demostró que en realidad no había aceptado. ¿Que cómo la trató? La trató como un varón. Eso fue lo que él hizo. ¿Entiendes? Hay un bebecito que acaba de nacer, un bebé a quien le vamos a enseñar cómo debe comportarse, a quien le vamos a dar identidad. Y empezamos a tratarlo de la manera indebida y va a creer que esa es la forma, que eso es. No se nace homosexual, es una de las mentiras que quiero destruir. Satanás, la serpiente antigua, el diablo, él tiene muchos nombres y su misión es engañar a la gente en esta tierra. Y una de las cosas que le hace creer
a los homosexuales es que ellos nacieron así. No hay manera de nacer homosexual genéticamente. Hablamos de que hay unos cromosomas que son los que dan el sexo. El hombre es el que lo aporta, ese es el par 23, el hombre aporta el cromosoma X y el cromosoma Y. Uno es el femenino, otro es el masculino, y la mujer aporta el X solamente, que es el femenino. Entonces es el hombre el que da el sexo, no hay manera. De hecho, inclusive después de la muerte, estudios sobre los huesos de la persona para poder identificar si era hombre o era mujer, o sea, no hay otra manera de decirlo. No se nace homosexual, y toda nuestra contextura, fisionomía indica eso. De repente tú puedes decirme, mira, pero si vieras mi cuerpo te darías cuenta. Sabemos que por causa de esa misma maldad hay, ¿cómo se dice?, afecciones, anomalías, deformaciones. Hay fetos, hay bebés que nacen sin brazos, que nacen sin piernas, y que su cuerpo puede tener algo diferente, pero no quiere decir que estás naciendo en esa condición. Es algo que de alguna manera se te enseña. Viviste un episodio en tu vida que la marcó y pues lo creíste. Este es el punto focal acá. Te he dicho que debemos creer lo que dice la palabra de Dios y lo que dice nuestro Creador sobre nosotros. Pero cuando empezamos a creer en las mentiras de Satanás, entonces es donde nos desviamos del camino, nos desviamos del diseño divino y empiezan los problemas en nuestra vida. Esta jovencita, esta niña, fue enseñada por su padre, lamentablemente. Él quizás lo hizo de manera inconsciente, no pensaba hacerle daño a esa bebé que él amaba, pero la fue criando de esa manera. Posteriormente, en este matrimonio hay una ruptura, y esta jovencita, esta niña, era la que físicamente se parecía más a su padre, y su madre cometió un grave error: rechazarla. Quiero que entiendas que ya esta niña había experimentado el rechazo, aún desde el vientre de su madre, porque su padre quería un varón. Cuando ella nace y al recibir el trato que está recibiendo, ella está recibiendo un mensaje, está recibiendo una señal: yo te quiero, pero te quiero varón. Entonces todo eso empieza a gestionarse dentro de la persona sin que ni siquiera esta persona se vaya dando cuenta, porque es muy pequeñita. Y luego su madre empieza a rechazarla. ¿Por qué? Por las conductas que ya ella está viendo en esta niña, y porque es la imagen viva de su padre. Algo así sucede en el mundo espiritual. El Señor nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros somos la imagen de Dios. ¿Qué quiere el enemigo? El enemigo nos odia por eso, porque Él perdió esa divinidad, ese ser espiritual cercano a Dios, porque no era Dios. Era un ser muy cercano a Dios porque era creado por Él, estaba para adorar a Dios, para eso fuimos creados todos. Y al perder ese lugar, Él pierde ese lugar. Al perder ese lugar, Él quiere que nosotros, la creación de Dios, sus hijos, perdamos esa semejanza y perdamos esa imagen que tenemos del Padre Celestial. Él se molesta, así como esta madre en su ignorancia, en su inconsciencia, se molestaba porque quien estaba viendo era el Padre reflejado en el rostro de esa pequeña. Él experimenta ese rechazo, ella experimenta ese rechazo. Entonces sale a la calle. Ella crece, entra al sistema educativo. Cuando los niños salen de casa, empiezan a experimentar cosas que están ajenas a los padres. No podemos controlar todo lo que viven nuestros hijos y comienzan a tener experiencia. Hay un desarrollo en la vida del ser humano. Hay diferentes etapas de evolución en cuanto a su identidad sexual. Y hay un proceso que se cumple, que se llama complejo de Edipo y complejo de Electra, en el varón y en la hembra, aproximadamente a los 5 o 6 años, donde ellos literalmente se enamoran de su contrario, la niña del padre, el niño de la madre. Si este proceso se da como debe ser, ellos van a soltar ese apego y van a entender algo. Para obtener a alguien como este ser que yo estoy amando, yo debo ser como el contrario. O sea, la niña va a decir, para tener a alguien como mi papá, yo debo ser como mi mamá. Entonces la niña empieza a tomar esa identidad de mujer, a vestirse como madre, a querer maquillarse, a querer arreglarse para poder atraer a alguien como su padre.
E igualmente sucede en el varón. Si esto no se da porque el padre no está, porque no hay una buena relación con alguno de ellos, entonces algo queda allí, un vacío, una faltante, que después el enemigo va a encargar de llenarla. Va a empezar a aparecer personas y situaciones en tu vida que te van a ir arrastrando hasta llevarte a esa condición, y sobre todo que creas que eso es lo que tú eres. La luz de la palabra nos dice a nosotros que no eres un homosexual, que no eres una persona con una identidad indefinida, que tienes que mirarte como Dios te creó y aceptar lo que Dios dice que tú eres y pedirle ayuda al único que puede librarte para sacarte de esa condición. Esta joven empieza a tener sus intercambios y sus experiencias que, aunque pudiera sonar alarmante para algunos más creyentes y apegados a la palabra, es un proceso normal dentro de lo que es la identidad sexual. El niño, la niña, el jovencito, la jovencita quiere sentir, quiere experimentar. El interés sexual cambia dependiendo de la etapa de desarrollo donde el niño o el adolescente se consigue, y científicamente se dice que culmina a los 21 años de edad, donde la persona encuentra verdaderamente cuál es su identidad sexual. Pero hay muchos factores influyendo en esto: el entorno sociocultural, los principios en los que hayas sido creado, el rechazo que hayas tenido que experimentar, los traumas que hayas tenido que experimentar en tu vida. Entonces quiero decirte que todo este conjunto de eventos que suceden a lo largo de nuestra vida pueden orillarte hacia creer que eres algo que en realidad no eres. Somos lo que dice la palabra de Dios que somos. Y quiero que eso quede fijado y sembrado en tu corazón. Que rechaces la mentira del enemigo, que eres un homosexual, que naciste siendo homosexual. Puedes ser libre. El Señor puede hacerlo por ti. Puede liberarte si tú quieres. Si tú decides creer la verdad de la palabra de Dios, tú puedes ser completamente libre. Nuestro cuerpo, conforme nos enseñan las Escrituras, es el templo del Espíritu Santo. Dios cumple su promesa de Emmanuel cuando hace el anuncio y aquella virgen se le indicó que iba a quedar embarazada y que ese niño, ese bebé que vendría, iba a ser llamado Hijo de Dios. En ese bebé se iba a cumplir la promesa y el ángel le dijo qué nombre le iba a colocar Emmanuel. Dios con nosotros. Esa promesa se cumple cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida y viene a morar en nosotros, a habitar, a vivir en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Su naturaleza divina viene a morar en nosotros. Entonces nuestro cuerpo le pertenece a nuestro Creador. Nuestra vida entera, Él ha pagado un precio de sangre por nosotros. Y por tanto le pertenecemos. Y esa palabra dice: ¿o es que acaso ignoráis que no sois vuestros? No nos pertenecemos, le pertenecemos a nuestro Creador, porque nos compró por precio de sangre, porque nuestro cuerpo Él lo creó para templo suyo. Por tanto, la palabra habla, y no quiero de repente que te sientas incómodo o señalado, sino que entiendas que son muchos los pecados, que hoy estamos tratando de pero que en esta misma palabra de 1 Corintios 6 me dice: ¿quiénes son los que no heredarán el reino de los cielos? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los que andan en la maldad, en cualquier tipo de maldad. Entonces ninguno de ellos, pero la palabra dice algo más: ni ellos, ni los que se complacen con ellos. Quizás no estoy cometiendo el pecado, no estoy robando, no estoy haciendo alguna otra cosa, pero me estoy complaciendo con aquel que lo está haciendo. Entonces dice la palabra de Dios que tampoco heredarán el reino de los cielos. Y yo quisiera decirte, porque vengo hablándote de esta joven, de su experiencia, cuando tuve la oportunidad de hablar con ellas, como con muchos otros. También tuve la oportunidad de hablar con un joven que él salió ya de ese mundo y pude de alguna manera entrevistarlo, y él me decía: realmente no era feliz, yo aparentaba ser feliz. Él cambió prácticamente toda su imagen, y él decía: en el fondo, cuando yo me encontraba solo, de verdad no estaba feliz, había un gran vacío en mí, no podía encontrarme
no podía identificarme totalmente con eso de lo que yo era. Y le costó salir, pero logró hacerlo. Él salió, pero quedó en ese entorno. Entonces es algo que tenemos que aprender a hacer, que cuando decidimos apartarnos de un pecado, tenemos que salir del entorno, porque si no nos vuelve a alar, ¿ya? Hay un hábito ya, entonces nos vuelve a alar y nos vuelve a hundir. Entonces esta joven de la que yo te estoy hablando, tuvo un momento que enfrentar a sus padres y decirles la condición en la que ella se encontraba, y fue doloroso, fue un golpe doloroso, pero su padre dijo algo: yo me lo esperaba. ¿Por qué? Porque de alguna manera él mismo lo había creado. Así quiero decirte que muchas veces nos vemos tan hermosos como este pilar, una madera limpia, pulida, pero no sabemos lo que hay detrás. Hay una polilla que la ataca, un comején que viene desde adentro destruyendo, y que cuando vamos a ella, entonces, y la observamos bien de cerca, entonces ya no podemos ver la perfección del exterior, sino que empezamos a ver las grietas, empezamos a ver todo aquello que está en su interior. Todos nosotros podemos exhibir todo nuestro ser, así como podemos exhibir este espacio, toda una obra de arte completa. Hay aspectos, pero cuando nos acercamos podemos encontrar grietas, podemos encontrar que algo se está resquebrajando en nuestro interior y no encontramos la manera de hacerlo, y quizás podemos decir, yo estoy bien, no hay ningún problema, la sociedad no me condena, mis amigos están muy bien conmigo, y en otros países hay leyes que las favorecen. Pero ¿qué es lo que te dice la ley de Dios? Nuestra ley moral, nuestra ley de vida está con Dios, con la verdad. Por eso digo, tienes que creer, y es algo que tú puedes aceptar o que tú puedes rechazar. Estás en todo tu derecho, pero esta es la verdad de Dios. Un día, cada uno de nosotros tendremos que encontrarnos de frente con esta verdad, con un juicio que nos habla esta verdad y que nos dice, y que todas estas cosas que de lejos no se ven, pero que están en nuestro interior, empañando la obra de arte, viendo cómo se va destruyendo una obra de arte, nuestro ser y nuestra relación con Dios y su palabra, necesita una constante supervisión, necesita un constante alimentarnos diariamente, un constante buscar de su presencia, un constante de poder decirle al Señor: aquí estoy, me está pasando esto, tengo esta duda, tengo este temor, estoy sintiendo un vacío en mí y necesito tu ayuda. El Señor está allí para ayudarte. Quiero que sepas, esta joven de la que te hablo, yo quisiera decirte en este momento, ya ella salió de allí, pero no puedo decírtelo. Sigo orando por ella, sigo clamándole a Dios por ella, pero sigo dándole algo muy importante, algo que Dios no deja de darnos a nosotros: su amor. No dejo de amarla, no dejo de compartir con ella, no dejo de abrazarla, porque un simple abrazo puede traer liberación. Porque quiero que entiendas algo: Dios te ama, Dios nos ama, Dios odia y trata el pecado, porque ese pecado nos afea, ese pecado va deteriorando la obra de arte que somos. Pero cuando nosotros entendemos y recibimos ese amor, porque tienes que recibir ese amor. Alguien puede venir con un regalo enorme, pero si tú no le recibes, el regalo quedó allí. Dios te está dando un regalo, te está dando una oportunidad, te está entregando las llaves para abrir esa cárcel. Y Él quiere que tú recibas ese regalo y que tú puedas ser libre de lo que en este momento tú crees que no te está afectando tu vida, pero está afectando la relación más importante que tenemos en esta tierra, que es con Dios, nuestro Señor. Ahora bien, el Señor, nuestro Dios, quiere que tú entiendas que Él te ama, que tú entiendas
que Él no te ha quitado ninguno de los privilegios que como hijo te corresponden, pero Él quiere que tú puedas caminar en total bendición. Te decía hace rato, Él entregó una ley, Él entregó unas normas, entregó unos parámetros. Él establece en su palabra, en Deuteronomio: he aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y viva tu descendencia. Ahora, quiero compartir una palabra contigo. Quiero que prestes atención a esta palabra que voy a leerte para que puedas entender lo que está pasando en tu vida con mayor claridad. Dice la palabra de Dios en Romanos, a partir del 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esto cuando tú me dices, pero es que yo me siento bien en la condición que yo estoy, no siento remordimiento, es porque te estás apoyando en tu razonamiento, en un corazón ya entenebrecido por causa del pecado. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Muchos dicen, pero es que si tú lo acabas de decir, Dios me ama. Dios te ama, pero Él no quiere que vivas en esta condición. Y esto te lleva a la confusión. Entonces aquí opera el enemigo, llevándote a la confusión de que Dios te acepta con este pecado. Él te acepta porque Él te creó, porque Él te ama, tiene un plan para tu vida, pero no acepta ese pecado. Y por eso te declara tu palabra, por eso envía voces a hablarte de la luz, de la verdad, de cuál es el camino, de cómo puedes volver al camino de la verdad, salir del camino del error, para que no sigas en tinieblas. Y dice la palabra de Dios que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Entiende esto. Es contra natura. Tú puedes sentirte bien, muchos pueden apoyarte. La verdad de Dios no cambia. Nuestra verdad, los hombres, inventamos leyes hoy, mañana que destruimos luego e inventamos otras, porque todo lo queremos a nuestra conveniencia. La verdad de Dios es una, es general y no cambia. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esto es lo que nos dice nuestro Señor. Esto es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que volvamos a la verdad, que rechacemos la mentira,
que no nos detengamos en el plano del enemigo, sino que nos mantengamos en la verdad, que aunque nos cueste, que aunque sea un poco difícil, pues no estás solo, tienes ayuda, puedes buscarla, puedes recibirla. Eso es lo más importante. Puedes recibir la ayuda de Dios que Él quiere dar. Cuando nosotros vemos obras de este estilo y podemos observar antigüedades que son maquilladas y que vemos y decimos qué hermoso, no puede ser que esto sea una cosa tan antigua, una cosa que ya no tiene utilidad, pero Dios no quiere que nosotros maquillemos nuestra vida antigua. Dios quiere que nosotros salgamos de esa vida antigua, de esa vida de pecado y que recomencemos con Él, que tengamos una nueva vida con Él. Llevamos muchos años predicando la palabra de Dios. Quizás decimos, vemos, y la misma palabra es la que nos dice a nosotros que la maldad se multiplicaría y que el amor de muchos se enfriaría, porque hay personas, las he visto, que dicen, pero yo estuve en el Evangelio y yo salí de allí y el Evangelio no hizo nada por mí. Recuerda que es una decisión personal tuya, el aceptar la verdad y esforzarte. Quienes creemos la palabra de Dios nos esforzamos por vivirla, pero no lo estamos haciendo solos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es nuestra fuerza, que nos ayuda. Permíteme leerte una porción de la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 37. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Quiero invitarte a que ames más la gloria de Dios que la de los hombres. Quizás muchos han entendido algo y algo se ha despertado en ellos para que puedan ser libres, pero tienen toda esa gente alrededor diciéndole tantas cosas, diciéndole que no va a valer la pena el esfuerzo, diciéndole que así está bien, que continúe de esa manera. Yo te invito a dejar de creer en la mentira del enemigo, a rechazarla completamente y a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a tu Creador. Y en esta oportunidad quiero orar por ti, pedirle a nuestro amado Padre Celestial, que es quien pone en nosotros el querer como el hacer, que por su buena voluntad toque tu vida, que por su buena voluntad se revele a tu vida y que te entregue las armas espirituales que necesitas para poder ser libre, para poder apartarte de este pecado que, como has oído, conlleva a otros pecados más. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo a cada persona, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño que está siendo en este momento engañado, que está siendo desviado, que está siendo llevado por el error. Lo pongo delante de ti, Señor, para que esos ojos que fueron cegados sean abiertos hoy en tu nombre, para que ese corazón que fue endurecido sea hoy ablandado, sea hoy quebrantado en tu nombre. Padre, ayúdalos. Sé que hay muchos en este momento que esta verdad le está siendo revelada, que sus ojos están siendo iluminados y dicen yo quiero, pero temen a los que están a su alrededor y les cuesta querer salir de ese ambiente. Ayúdalos, Padre, que ellos puedan sentir tu amor, tu calor, tu abrazo, que puedan sentir el poder de tu Espíritu Santo en sus vidas para poder tomar esta decisión que cambiará sus vidas por completo y también su descendencia, Padre. En el nombre de Jesús te doy las gracias creyendo
que es tu Espíritu Santo el que obra, el que hace perfecto los caminos de todos aquellos que hemos decidido hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús y te pido ahora que si esta palabra ha tocado tu vida y que si tú quieres venir a estos caminos, al camino de la vida, al camino de la verdad, al camino que conduce a la eternidad al lado de nuestro Padre Celestial, tú hagas esta oración conmigo. Padre, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Puedo entender por tu palabra que el pecado me aparta de ti, Señor, y me hunde cada vez más y más en un lodo del cual yo mismo no puedo liberarme. Y entiendo que el sacrificio que hiciste en la cruz, que fuiste a morir por mí, y que esa sangre derramada es la que me limpia de ese pecado. Hoy vengo delante de ti. Hoy pongo mi vida en tus manos, Señor, recíbela. Haz algo por mí, haz algo por mi vida, Señor. Demuéstrame ese amor transformándome, haciéndome una nueva criatura. Y envía tu Espíritu Santo a vivir conmigo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, si tú has hecho esta oración, tú has pasado de esas tinieblas a la luz, has pasado de la muerte a la vida. Puedes considerarte una nueva criatura y puedes empezar a estrechar la mano del Señor, que te va a acompañar desde hoy hasta la eternidad, en un camino de victoria, de gloria, donde habrán espinas, donde habrán tropiezos, pero siempre estará la mano del Señor dispuesta para levantarte. Te bendigo a todos los que siguen este canal, a todos los que pueden ver toda la palabra de Dios que es transmitida, toda la bendición que es transmitida a este canal, y a los que por primera vez nos ven, les invito a unirse a Peregrinos de Fe para que ustedes también puedan llevar las buenas nuevas de salvación a todo lugar, a todo el que lo necesite. Bendiciones a todos.